Comprometido un gobierno en terreno, recorriendo las comunas de nuestro país para conversar sobre las necesidades que tiene la gente, conocerlas en primera persona y también, por cierto, dar respuestas a las mismas. Sabemos y tengo absolutamente claro que después de la pandemia, nuestro país y el mundo no ha podido recuperarse plenamente. Y si a esto le sumamos la guerra en Ucrania, con sus consecuencias, las posibles recesiones en Estados Unidos, en Europa, la baja del precio del cobre, el alza justamente producto de aquello, de los combustibles, tenemos una situación en donde hay una presión muy grande hacia las familias por el alza del costo de la vida. Y como gobierno no podemos ser indiferentes a aquello. Sabemos por lo que están pasando, hemos recorrido diferentes regiones, comunas, y por eso quiero que sepan que como gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados por esta crisis sin abandonar nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal, para poder así llevar adelante también, mientras atendemos las urgencias, las reformas estructurales, el mandato de cambio que tenemos como gobierno. Y es por eso, porque tenemos el deber de atender las urgencias de ahora, que hemos decidido ampliar los beneficios del Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya con las siguientes 3 medidas. En primer lugar, vamos a extender el IFE laboral hasta el tercer trimestre de este año, de modo de seguir facilitando el retorno al empleo de trabajadoras y trabajadores, centrado específicamente en mujeres trabajadoras. En segundo lugar, vamos, después de haber escuchado a organizaciones sociales, a parlamentarias, a extender las licencias por postnatal que estén próximas a vencer hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre. Y se ampliará el subsidio laboral Protege hasta fin de año. Hemos escuchado el clamor de muchas madres también ante la arremetida de los diferentes virus y enfermedades que han afectado principalmente a los niños y niñas, y justamente por eso hemos decidido tomar esta medida en conjunto con la ministra de la Mujer, la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados y, por cierto, nuestro Ministerio de Hacienda. Y en tercer lugar, vamos a otorgar un bono invierno Chile Apoya por un monto de 120.000 pesos a 7,5 millones de familias, a 7,5 millones de personas, que son cerca de 4 millones de familias. Esto es tremendamente importante porque sabemos de que, producto del alza del costo de la vida, la gente requiere más apoyo. Y por eso estas 7,5 millones de personas que van a recibir estos 120.000 pesos, que no son excluyentes al resto de los beneficios que estamos entregando como gobierno, creemos que puede resultar en un alivio para pasar la situación por la que estamos enfrentando como país. Esto requiere tramitarse en el Parlamento y, por lo tanto, invitamos a toda la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no vinieron todos, pero acá estaban todos invitados, para que esto se tramite con la mayor celeridad posible. Sabemos que es urgente y a esa urgencia queremos atender. Vamos a destinar aproximadamente 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares a financiar estas medidas que van a ir con cargo a los mejores resultados que obtuvimos en la operación renta. Porque, insisto, las políticas públicas que empujemos desde el gobierno van a ser siempre también con responsabilidad fiscal. Ahora, estas medidas no son únicas. Como ustedes saben, y habíamos anunciado parte de ellas acá mismo en Quinta Normal, se suman a la de estabilización de precios de la gasolina y la parafina, a el congelamiento de tarifas en el transporte público regulado, al adelanto del reajuste de la pensión garantizada universal, al aumento del salario mínimo, que cumple su segunda cuota, o sea, va a llegar a 400.000 pesos el salario mínimo durante el mes de agosto, y a la creación de la canasta básica protegida. Como gobierno, quiero que sepan que siempre vamos a estar disponibles a escuchar, vamos a estar recorriendo el territorio y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para mejorar las condiciones de vida de las familias de Chile. Resumo entonces: extensión del IFE laboral al último trimestre de este año, extender las licencias de postnatal que estén próximas a vencer hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre, y un bono invierno Chile Apoya por 120.000 pesos a 7,5 millones de personas.
Muchas gracias. Me imagino que deben haber preguntas respecto a eso y para eso los dejamos también con nuestro equipo económico, en particular con el ministro de Hacienda para resolver dudas y si hay dudas en particular respecto al postnatal, a la extensión del postnatal con la ministra de la Mujer y la ministra del Trabajo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien, bueno, el presidente ya ha resumido las medidas que se están adoptando. Como él señaló, esto es una extensión del programa Chile Apoya de recuperación inclusiva, a través del cual lo que buscamos es que nadie se quede atrás en la recuperación de nuestra economía y en momentos en los cuales la inflación ha aumentado significativamente. Es muy importante que podamos ir reforzando y complementando esas medidas, tal como lo dijimos cuando se lanzó ese plan de recuperación inclusiva. Dijimos, lo que está aquí planteado no es lo último que vamos a hacer, vamos a seguir monitoreando la situación y si se requiere vamos a agregar nuevas medidas, que es lo que estamos haciendo ahora y que haremos también a comienzo de la próxima semana respecto de micro, pequeñas y medianas empresas. Repaso simplemente algunos de los números y algunos de los detalles. En el caso del bono extraordinario Chile Apoya de invierno, como decía el presidente, este será un beneficio por una vez de 120.000 pesos para los hogares más vulnerables del país. Se va a pagar por causante de beneficio, va a incluir a los causantes del aporte familiar permanente, es decir, quienes reciben SUF, asignación familiar, Chile Solidario, a quienes fueron beneficiarios del bono de invierno tradicional, que son mayores de 65 años y con pensión inferior a la pensión mínima de vejez, sin contar el aporte previsional solidario ni la PGU. Beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, beneficiarios de el aporte de previsión solidario y la pensión básica solidaria de invalidez. Además, para todos los hogares que sus integrantes no estén recibiendo alguno de estos beneficios, pero que sean parte del 60% más pobre del registro social de hogares y tienen menos de 18 años, también van a ser beneficiarios de este bono. Entonces, con esto vamos a tener alrededor de 4.800.000 personas que ya están dentro de las redes de las políticas públicas, que ya están recibiendo regularmente apoyo, y otros 2.700.000 que van a corresponder a estos causantes en hogares que no estén recibiendo alguno de estos beneficios por alguna razón, pero que pertenecen al 60% más pobre de la población. Esto, como es un beneficio que se calcula por causante, ¿cierto? Si uno lo quiere calcular para un grupo familiar, tiene que contar cuántos causantes pueden tener. Por lo tanto, un grupo familiar puede recibir más de un bono, dependiendo de los causantes que tenga. Obviamente, si tiene, por ejemplo, 2 hijos con asignación familiar o SUF, recibirían 240.000 pesos la familia. Y si tomamos el promedio de integrantes o de carga de los grupos familiares que están en esta categoría, vamos a estar entre 230 y 250.000 pesos por hogar. Luego, en el caso de la extensión del permiso postnatal parental para el invierno y para extenderlo hasta que termine la actual situación de emergencia el 30 de septiembre del 2022. Ahí están entonces ya las medidas que ha anunciado tanto el presidente Gabriel Boric, ahora en voz del ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda. Básicamente es un bono por una sola vez que va a favorecer a 7,5 millones de personas por 120.000 pesos. Francesco, claro, ¿qué te pareció? Que va a ser un poquito más del doble o por ahí por familia, ¿no? Porque, por claro, familia. por supuesto que sí. Ahora, interesante propuesta porque no solamente tiene que ver con el bono mismo, que era tan solicitado. A mí me llamó mucho la atención, no sé si podemos congelar la imagen de cuando estaba hablando el presidente de la República, porque los representantes que estaban allí del Parlamento, es una clara... en el fondo, este es un plan que no solamente apunta a apoyar a las personas,
sino también a responder varios requerimientos que venían desde el mundo de la política, que venían presionando al gobierno por esta alternativa hace buen rato mismo. Estaba, por ejemplo, Jaime Naranjo, que fue quien ideó. Aquí las tenemos, mira. A ver. Porque tienes al presidente, bueno, está un poquito grande, tendría que ser un poquito más chica, pero mira, está el presidente, está el ministro Marcel y está la dueña de casa, que es Karina Delfino, a un costado del presidente, ¿no? Pero si tú te fijas, inmediatamente más atrás del ministro Marcel... La senadora Pascual del Partido Comunista, Exacto. ¿verdad? Detrás, ¿quién está al otro lado? Que no alcanzo a mirar. Está la senadora Pascual detrás de la alcaldesa, para Ya. que se entienda, del Partido Comunista que había empujado el IFE de Exacto. invierno. Ahí está, mira. Está a un costado de ella Maite Orsini, Sí. que es de las que más ha liderado el tema del postnatal en el Congreso. Senador Latorre, nuevo presidente de Revolución Democrática. Exactamente, está Daniel Núñez a un costado, no se ve, también del PC, Comisión de Hacienda del Senado. Jaime Naranjo. Socialista. Socialista. Y uno de los ideólogos del IFE invierno. Entonces, Exactamente. Bueno, Camila Vallejo, en fin, el presidente dijo, ojo, que no queremos exagerar, el presidente dijo que invitaron a todos los que participan de estas decisiones en el Congreso, algunos estuvieron, otros no, particularmente la oposición no, pero estas fotos dicen mucho. Aquí el presidente no solamente está llevando una idea, o sea, una ayuda que muchos se lo pidieron y era evidente que el gobierno algo iba a hacer. El punto con qué profundidad. Y aquí es cuando esto se tiene que, muchas de estas cosas se van a ir al Congreso, no el bono particularmente, pero claro, responde a ideas de ciertos parlamentarios para un poco también responderle a tus propios aliados en el Exactamente. Congreso. Bueno, digámoslo concreto, este no es el IFE universal que usted conoció, ¿no es cierto?, en el gobierno pasado y que se extendió por varios meses, ¿no? Sí. Que llegó hasta el 90% de las personas que formaban parte del registro social de hogares. No, esto corresponde al 60% más vulnerable, es decir, no alcanza a tocar lo que se llama, a ver, una clase media, ¿no es cierto?, que hablemos, aquella clase media que va desde una cantidad de 800.000 pesos por hogar, digamos, hacia los 3 millones más o menos, que es esa amplia gama de personas que están en esa suerte como de jamón del sándwich. ¿Por qué? Porque, claro, no les llegan las ayudas del Estado, que sí No llegaron. le llega el bono, pero sí el IFE laboral. El IFE laboral sí, y que eso es El muy IFE importante. laboral, Explica de qué se trata ojo el IFE que laboral. Yo les recomiendo a todas las personas que estén buscando trabajo y Eso. que estén a punto ya de firmar un nuevo contrato, que entren al CEMSE porque cambiaron las reglas del IFE laboral. Ya. Porque ahora se puede, las postulaciones para el IFE laboral van dependiendo de mes a mes. Esta última empezó este mes y termina a fin de mes en el fondo, todo julio. Dicho eso, cambian los montos de hasta 300.000 pesos, pero si tú ganas menos va a ser solamente el 60%, hasta el 60% de lo que tú vas a ganar en ese nuevo contrato, y es por 3 meses. Pero se extiende esta opción para que uno siga postulando. Es una muy buena idea, favorece a las personas que encuentran trabajo, justamente es para incentivar la búsqueda de empleo, apoya particularmente más a las mujeres y a los jóvenes. Entonces sigue siendo una tremenda idea, simplemente cambiaron algunas condiciones, entonces la recomendación es entrar al CEMSE e investigar, pero si usted está buscando pega y la encuentra, postule porque sí o sí le va a llegar platita extra. Pongámosle más elementos al contexto donde se hacen estos anuncios. Primero, tenemos una inflación acumulada en los últimos 12 meses de ¿cuánto? 12,5%. Y esto más allá de las cifras. ¿Usted va a la feria? Yo fui a la feria el viernes. Quedé impresionada de lo caro que está todo. Pero mira, por decir un ejemplo, el medio kilo, escuchen bien, medio kilo de porotos verdes. Estoy hablando de una feria que no es cara. Tampoco es de las más baratas de Chile, pero no es cara. ¿Cuánto costaba? 1.500 pesos. 1.500 pesos. Estoy poniendo un ejemplo de varios otros que vi. Sí. Impresionante lo ¿Quién caro puede que con está esos todo. precios, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que irnos a Miami, quizás. Exactamente, a comprarse un departamento. Oye, lo otro, espérense. El otro tema es que es muy importante. Oye, espera, te puedo dar un dato con respecto a lo que tú decías. Hay una nota en LUM bien interesante de por qué sigue siendo muy atractivo un país como Australia para ir a estudiar, para ir a trabajar, para los jóvenes. ¿Ya? Y dentro de la nota, los jóvenes que están allá dicen que han ido al supermercado y lo encuentran más barato que en Chile, en un país como Australia. Sí, Mirna, se pasó. Es imagínate. que lo que pasa es que, oye, conozco otra persona que viene de otra parte, de Europa, que venía de paso y me dijo, qué caro está Chile, pero qué caro, ¿no? Si las Increíble, comparaciones... es Ojo, increíble. no es que Europa esté barato, porque No, el tema para de nada. el tema de la guerra ha empujado, ¿no es cierto?, y ha tenido muchas Pero implicancias. al parecer esas economías tienen otros elementos para protegerse. Totalmente, eso de todas maneras. Pero mira, otro dato que hay que dar. Las pymes ya están pagando un sueldo mínimo de 380.000. Cierto. Y van a pagar en agosto 400.000. O sea, más presión a las pymes. ¿Qué otras cosas qué otras medidas propuso el gobierno? Extender las licencias de postnatal, sí. que están próximas a vencer. Es muy importante esto. ¿Y por qué digo que propone el gobierno? Porque estas medidas tienen que pasar por el Congreso. Eso en pues. particular entiendo que sí. Sí. Porque Por el bono eso no. No, el bono no, pero tiene que pasar por el Congreso. Subsidio laboral que se extenderá hasta fin de año, entiendo,
que eso también no sé si tiene que pasar por el Congreso o no. Tengo la duda. No, tengo la duda Pero también. Yo creo que uno ya tiene que pasar por el Congreso, me lo están confirmando. Y lo otro es que en general uno diría que hay agua en la piscina, es decir, en el Congreso es difícil que un partido hoy día de la oposición no esté a favor de apoyar estas medidas. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el monto? O sea, y aquí, ojo, ni siquiera nos vayamos a la oposición, dentro del oficialismo. ¿Estarán todos de acuerdo con este bono por una sola vez de 120.000 pesos? Bueno, seguramente van a estar quienes piden más. ¿Sabes que esto se cruza? Y esto no por querer hacer algo de polémico con esto, sino porque es parte del debate. Se cruza también con la decisión que se nos viene en septiembre con respecto al plebiscito. Habían algunos analistas políticos que decían, si el gobierno quiere ver alguna opción todavía entre la apruebo y el rechazo y lo que sea, no puede no entregar este bono. No pueden entregar. Ahora, la cantidad, uno verá, estamos diciendo con esto que prácticamente es todo un cohecho, no, pero en la política No, pues sí. las cosas se van concatenando. Bueno, el presidente había dicho no al bono, Al IFE. no al IFE Sí. universal. Sí. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvidó que lo universal que fue en el gobierno pasado, que costó tanto llegar a esa decisión, ¿no es cierto?, producto de la pandemia, etcétera, etcétera, universal en el sentido que le toca a muchas más personas que aquellas súper focalizadas que son normalmente las que reciben los bonos del Estado. Sí. Ese IFE universal ya no existe, se acabó. Acuérdense que además esto estaba acompañado con los retiros. ¿Qué dicen los analistas? Que eso empujó, digamos, presionó, ¿no es cierto?, al alza de precios. O sea, que buena parte de la inflación, no toda por cierto, pero buena parte de la inflación que tenemos hoy día, no solo se debe a la guerra en Ucrania, sino que se debe a la cantidad de circulante que llegó, que digamos, ¿cómo se dice?, ¿no es cierto?, se inyectó a la economía. Claro. ¿Y qué ocurrió? Subieron los precios. Entonces, ¿qué decía el presidente que dijo? No vamos con un IFE universal porque no le podemos dar otro chancacazo a la economía. El tema es que tú tienes que responder de alguna manera. Y ahí empezaron las presiones de los partidos, entre ellos, como decías tú, el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista, para decir, ¿saben qué? ¿Hagamos algo? Esto no Y por eso es posible. era entretenido e importante analizar esa foto. Pero lo que te quería decir es que el gobierno iba a entregar algo de todas formas. De todas maneras. Bueno, el tema aquí es que ellos tienen que ser capaces de convivir entre las expectativas de las personas y lo que piden los grupos de interés, en este caso los parlamentarios. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y ahí seguimos conversando.